Reflexiones sobre diabetes mellitus. El nombre de diabetes se deriva del griego y hace referencia a la excesiva cantidad de orina que fluye del cuerpo. Y la palabra mellitus o mellitus proviene del latín, se refiere al sabor de la orina tipo dulce como de miel. La diabetes se está convirtiendo en la plaga de los países desarrollados. Su incidencia crece constantemente de la mano de los desequilibrios alimentarios, al mismo ritmo que se incrementa también la obesidad en base al predominio de los hidratos de carbono sobre las proteínas en la alimentación del día a día. Los tipos de diabetes, según la Organización Mundial de la Salud, distingue tres tipos. Primero, la diabetes juvenil o tipo 1, que es la diabetes infantil también, llamada por otros. Segundo, la diabetes del adulto o tipo 2, que supone más del 90% de todas las diabetes, y la diabetes gestacional o que se adquiere en el embarazo, en algunos casos del embarazo. El diagnóstico de la diabetes infantil o juvenil se confirma en base al fallo total de las células beta del páncreas, que son las productoras de la hormona insulina, y está causada generalmente por enfermedades de tipo autoinmune. Los síntomas de la diabetes. Ante la actividad insulina, ante la falta de actividad insulínica, se produce un exceso de glucosa que intoxica al organismo y este se defiende y la elimina por la orina, produciéndose lo que llamamos poliuria, mucha orina. Como en esta acción se pierde mucha agua, aumenta la sed, le llamamos polidipsia, mucha sed. Y como la glucosa no llega a las células, estas pasan hambre y reclaman alimento, lo que aumenta el apetito y a eso le llamamos polifagia, mucha hambre. Hay además otros signos y síntomas más severos derivados de la afectación en ojos, riñones, sistema nervioso central, sistema periférico, vasos sanguíneos, corazón, etc. El origen de la diabetes tipo 2, que es la más frecuente. Vemos que hay un aspecto que llamamos predisposición genética y se basa en lo siguiente. Como en la alimentación de los humanos a lo largo de toda su historia ha predominado un cierto equilibrio entre los hidratos y las proteínas, muchas personas se han adaptado a esa proporción y tienen limitada genéticamente su tolerancia a los desequilibrios. Actualmente se calcula que un 25% de la población total tiene un margen de tolerancia baja a la desproporción entre hidratos y proteínas. Un 50% una tolerancia media y otro 25% una tolerancia más amplia. El envejecimiento prematuro es otro de los factores que provocan la diabetes tipo 2. Con el paso del tiempo, los malos tratos recibidos van pasando factura, envejecen nuestros sistemas de adaptación y se reducen las tolerancias iniciales a los desequilibrios entre hidratos y proteínas. La ingesta excesiva de hidratos, sobre todo en los últimos 60-70 años, que merced a la carestía de la vida y a la industrialización alimentaria, los aportes de hidratos de carbono al organismo están siendo excesivos en relación al aporte de proteínas. Esta situación obliga a un esfuerzo añadido del páncreas para poder administrar esa abundancia de azúcares, debiendo evitar tanto los excesos como los defectos de glucosa en sangre mediante el eje hormonal insulina-glucagón. Veamos la respuesta del páncreas. La insulina es segregada por las células beta del páncreas como respuesta directamente proporcional a la presencia de glucosa en sangre, que depende de la cantidad de hidratos o azúcares que hemos absorbido en la comida. El glucagón es secretado también por el páncreas, pero por las células alfa, como respuesta a los aminoácidos presentes en la sangre que dependían a su vez de la ingesta de proteínas. Veamos cómo funciona el esquema del páncreas. Veamos cómo funciona frente a hidratos y proteínas, los efectos que se producen en el nivel de glucosa en sangre y también las consecuencias en la salud. En principio,
Cuando hay equilibrio en la comida entre los hidratos y las proteínas, nos damos cuenta que cuando comemos alimentos que mantienen la proporción óptima entre los hidratos y las proteínas, es decir, que para los hidratos ponemos 4 partes y 3 para las proteínas, el páncreas produce la insulina y el glucagón en las proporciones adecuadas. Estas hormonas regulan y administran correctamente la glucosa de los alimentos, que oscila entre valores de normoglucemia, es decir, entre valores entre 70 y 140 miligramos. La insulina saca la glucosa del torrente sanguíneo y la lleva a las células del organismo, las nutre y no existe peligro de almacenarse la glucosa en el hígado porque el glucagón la saca de ahí y no se produce deterioro alguno. Más bien se está garantizando una buena salud hormonal y metabólica. ¿Qué ocurre cuando la alimentación es excesiva en hidratos de carbono? En un primer momento, el exceso relativo de glucosa en la comida estimula excesivamente la producción de insulina y paralelamente el déficit de glucagón. Vemos que la insulina queda aumentada y el glucagón, sin embargo, queda reducido. Ante la hiperglucemia, la abundante insulina saca rápidamente del torrente sanguíneo a la glucosa y la lleva a las células y a los depósitos del hígado, hasta provocar una hipoglucemia. El escaso glucagón secretado por el páncreas, ante la escasa presencia de proteínas, no llega a sacar toda la glucosa almacenada y ésta se va transformando en grasa. Como resultado de la hipoglucemia se pasa hambre, el hígado se hace graso, se va estableciendo la obesidad y otros problemas por los excesos alimentarios. ¿Qué ocurre cuando el exceso de hidratos sigue persistiendo y ahí entramos en otra fase, que es cuando la alimentación persiste con exceso de hidratos, el organismo trata de defenderse de la agresividad de la insulina y la retiene en el circuito vascular. No la deja actuar e impide que saque la glucosa de la sangre y la lleve a las células. Esta es la gran paradoja. Por un lado, tenemos exceso de insulina, pero no puede actuar. Vemos que va muy lenta en su actuación, porque el organismo ha hecho una resistencia a la insulina y no la deja salir a la glucosa del torrente sanguíneo. Eso significa que tenemos una hiperglucemia, por un lado, y por otro tendremos diabetes y un deterioro general, porque no hay alimentación correcta, las células pasan hambre, el hígado se hace graso, hay diabetes porque hay hiperglucemia y hay un deterioro general. Si persiste la alimentación con exceso de hidratos, el organismo trata de defenderse de la agresividad de la insulina y la retiene en el circuito vascular, no la deja actuar e impide que saque la glucosa de la sangre y la lleve a las células. Esta es la gran paradoja. Por un lado hay exceso de insulina y por otro lado hay una hiperglucemia. Esa es la gran paradoja. La insulina no puede actuar, va muy lenta, la poca que funciona, y el organismo ha hecho una resistencia a la insulina. Las células pasan hambre, el hígado sigue graso, porque el glucagón no puede sacar la glucosa que le llega al hígado, se produce diabetes y en general un deterioro. No obstante, todo esto es reversible. Cuando se restablece el equilibrio entre los hidratos y la proteína, se restablece la proporción insulina y glucagón y todo empieza a funcionar correctamente. La hiperglucemia o hipoglucemia se torna en normoglucemia. Las células vuelven a adquirir, al estar mejor alimentadas, vuelven a adquirir su
tono normal, tonicidad y su alimentación normal, y el hígado pierde esa cantidad de grasa y se convierte en un hígado normal. Esa es la gran ventaja y la posibilidad de la reversibilidad de los deterioros de la diabetes cuando se restablece el equilibrio ideal entre hidratos y proteínas. Podríamos afirmar que los diabéticos somos gente sana, que no nos alimentamos bien y que estamos según comemos. Por ello, las soluciones ante la diabetes deben ser ir en la línea siguiente: reaprender a alimentarnos. Seguro, garantizar el descanso y la relajación, porque todo estrés provoca incremento de la insulina. Mantener activos mente y cuerpo, porque con la actividad física regulamos otra vez la cantidad de glucosa en sangre. Y siempre, por supuesto, para hacer cualquier acción tenemos que estar perfectamente motivados. ¿Cómo controlar la diabetes? En principio, como garantizar lo mismo que para garantizar la salud, necesitamos los 4 elementos, los 4 refuerzos de la salud, que son los 4 refuerzos de la diabetes y de cualquier equilibrio natural, a base de motivación que regule la alimentación, que regule el descanso y que regule la actividad. Es preciso mantener un equilibrio perfecto de las 4 bases de la salud, porque todos estos factores deben trabajar a la vez y de forma coordinada, sin que predomine ninguno de ellos, puesto que cualquier exceso parcial también afectará al equilibrio natural del conjunto orgánico. En los países desarrollados esto es perfectamente asumible y asequible, puesto que tanto las condiciones que disfrutamos como la facilidad de acceso a los alimentos básicos están relativamente garantizados. Solo nos falta tomar conciencia de nuestras capacidades para reencontrar el equilibrio hormonal y poner en marcha los procesos de autorregulación y regeneración y lograr el perfecto estado de bienestar físico, psíquico y social, es decir, recuperar la salud.